Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para esta mañana tenemos como título La humildad del siervo de Dios. La humildad del siervo de Dios. Amada iglesia, vivimos en una generación que enseña a sobresalir, a compartir, a imponerse, a demostrar que somos fuertes, que somos capaces y autosuficientes. Pero cuando abrimos la Biblia, descubrimos que Dios no edifica su reino con valores del mundo, sino con los valores del cielo. Dios nunca busca hombres y mujeres inflados del ego, sino siervos con el corazón rendido. Porque el carácter que más se parece al de Cristo no es la fama, ni el poder, ni mucho menos el reconocimiento. Es simplemente la humildad. La humildad no es pensar menos de nosotros, sino pensar menos en nosotros. Es entender quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Hoy el Espíritu Santo quiere hablarnos, amada iglesia, acerca de la humildad del siervo de Dios. Esa humildad que precede a toda verdadera exaltación. Dios quiere hombres y mujeres que le amen de corazón. Que cuando Dios les use, y entre más Dios les use, más humildes sean o seamos. Porque es que no hacemos las cosas para agradar al hombre, hacemos el servicio para agradar a Dios. Porque Dios nos ha llamado a servir. Como primer punto de 20, el siervo humilde reconoce que todo proviene de Dios. Ahí en 1 Corintios 4:7 dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Un siervo humilde nunca se atribuye lo que solo Dios puede dar. Dios da talentos, dones, ministerio, oportunidades, puertas abiertas, crecimiento espiritual. Todas esas cosas provienen de Dios. Y eso está bien, pero el problema comienza cuando el siervo empieza a creer que lo que tiene es producto de su esfuerzo, de su inteligencia o aún de su experiencia. Ahí es cuando debemos tener cuidado. Ahí nace el orgullo espiritual. Y cuando eso llega, vemos una pronta caída, porque es que el orgullo siempre precede a una caída.
La humildad nos mantiene con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Así que, iglesia, debemos preguntarnos con sinceridad: ¿a quién le damos la gloria cuando algo sale bien? ¿Seguimos dependiendo de Dios como al principio? ¿Seguimos orando como cuando no teníamos nada? Nunca olvidemos de dónde nos sacó Dios, porque la memoria agradecida es una barrera contra el orgullo. Recuerdo la historia de aquella mujer que trabajaba en esa casa, esa mansión. Y la dueña le dijo: no vayas a entrar a ese cuarto que queda allá debajo de la escalera. No vayas a entrar. Pero como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Ella abrió la puerta un día que la jefa no estaba, la dueña. Encontró unos zapatos viejos, rotos. Encontró una olla negra, tiznada, como decimos, sumida. Una cuchara doblada. Y había muestras de un pan mohoso. Ella quedó trastornada porque en ese lugar tan hermoso encontró ese cuarto de miseria, de dolor. Cuando ella iba saliendo de ese lugar, se encontró de frente con la dueña y le preguntó perdón. Le dijo: discúlpeme, lo que pasa es que la curiosidad me movió a abrir esa puerta, pero no entiendo qué quiere decir todo eso que encontré ahí. Y la dueña, con lágrimas en sus ojos, le dijo: esa era mi vida. Así yo andaba en la calle, comiendo de los desperdicios que dejaba la gente. Pero un día Dios, en su infinita misericordia, me abrió su mano y me bendijo y me dio todas estas cosas. Pero hay veces yo sentía que con todo esto que Dios me daba, yo empezaba a negarlo a Él. Pero un día dije: voy a hacer un cuartico donde yo, cada vez que quiera crecer mi ego, quiera crecer mi orgullo, quiera crecer eso que no le agrada a Dios, entro a ese cuarto y me arrodillo y le digo: gracias, Señor, gracias, Padre, porque ahora me acuerdo de dónde me has sacado. Y cuando salgo de ese cuarto, salgo humilde, salgo con la memoria restaurada y con esos recuerdos. Porque hay veces cuando somos bendecidos, amada iglesia, cuando Dios nos usa bastante, nos olvidamos de aquel que nos usa. Nos olvidamos de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, cuando tenemos mucho dinero en el bolsillo, cuando tenemos carro nuevo, cuando tenemos casa nueva. Nos olvidamos de aquel que nos bendice y aquel que dio su vida por nosotros y nos tiene en ese lugar. Ese Jesús que un día le plació aparejar el dinero para que llegaras a este país, para que salieras adelante, pero hoy te inclinaste ante el dinero, te inclinaste ante el trabajo, te inclinaste ante otras cosas que no vienen al caso. Te olvidaste de esa comunión con Dios que tenías y simplemente dices: no me interesa porque sé que Dios me perdona. Busca la humildad, busca que Dios te use más. Y cuando Dios te use, dale la gloria a Dios. Dile: Señor, gracias porque me usas, por su infinita misericordia.
Porque es que, amada iglesia, desde la teología bíblica, todo don procede de la gracia soberana de Dios. El hombre no es autosuficiente espiritualmente. Debe depender de Dios completamente. Debe depender de ese favor divino. Porque es que Dios resiste al soberbio. Porque es que el soberbio compite con Dios por la gloria. Cuando el siervo se exalta a sí mismo, Dios se retira. Pero cuando el siervo exalta a Dios, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Como segundo punto, el siervo humilde sirve sin buscar reconocimiento. Ahí en Mateo 20:26 dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús rompió los esquemas del liderazgo humano. Mientras el mundo busca ser servido, Cristo enseñó a servir. Mientras el mundo busca títulos, Jesús tomó una toalla. Simplemente la humildad. El siervo humilde no sirve por aplausos, sirve por amor. No trabaja para que lo vean los hombres, sino porque Dios lo ve, para que Dios lo vea. Hay servicios que no se anuncian. Sacrificios que nadie reconoce, lágrimas que nadie aplaude. Pero a Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Porque es que Dios todo lo registra. Sirvamos con el mismo compromiso, amada iglesia. Cuando nos reconocen y cuando nos ignoran. Cuando nos agradecen y cuando no nos mencionan. Porque es que el verdadero siervo no trabaja para transformar, no trabaja para plataformas, trabaja para el reino de Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amada iglesia, teológicamente el servicio humilde refleja la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre y el rey se hizo siervo. El rey se hizo siervo. El reino de Dios, la grandeza no se mide por autoridad, sino por entrega. El servicio que nace en humildad es el que provoca recompensa eterna. Como tercero y último punto, el siervo humilde se somete a la voluntad de Dios. Ahí en Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad se prueba cuando entendemos los procesos de Dios. Cuando oramos y no vemos respuestas inmediatas. Cuando Dios guarda silencio, pero sigue obrando. El siervo humilde no discute con Dios, confía en Dios. No exige explicaciones, descansa en su soberanía. Recuerden que Cristo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya.
Quizás hoy estás pasando por un proceso. Quizás estás esperando algo. Quizás estás siendo formado. Quizás Dios te está quebrantando. No te rebeles. Dios te está construyendo, te está preparando. La humildad es confiar en los tiempos de Dios, aunque duelan, amada iglesia. Humillarse bajo la mano de Dios es reconocer su gobierno absoluto. Debemos saber que Dios no improvisa nunca. Él dirige la historia con propósito eterno. La exaltación viene, pero siempre en el tiempo perfecto de Dios. Amada iglesia, Dios exalta a los que se rinden, no a los que se resisten. Dios sigue buscando siervos, no celebridades. Busca corazones quebrantados, no egos inflados. Busca humildad, porque la humildad es el terreno donde Dios habita. Antes de usar a un siervo públicamente, Dios lo forma en lo secreto. Y usted y yo, que hemos vivido pruebas, situaciones, ahí es donde nos quebramos, amada iglesia. Ahí es donde nosotros nos levantamos en victoria. Ahí en el lugar secreto es donde buscamos su rostro, donde nadie nos ve, y lloramos y decimos: Señor, levántanos. Nosotros solos no podemos. Antes de exaltarlo, debemos humillarnos. Antes de levantarnos, Él nos quebranta. Ahí en Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, con el humilde y quebrantado de espíritu. Que podamos decir, familia, que podamos decir cada día: Señor, que yo disminuya para que tú crezcas. Hoy el Señor está tocando vidas en esta mañana. Dios está peleando por ti. Está peleando por esa batalla que tú crees que está difícil. Dios está peleando, pero entrega esas cargas, entrégalas. Dios te quiere ayudar. Hay veces nosotros no entregamos nuestras cargas, no entregamos nuestras áreas para que Él las trabaje, y simplemente colocamos ese obstáculo para que Él lo haga. Siento una persona que está triste, se siente sola. El Señor te dice: en los momentos de angustia y de lloro, yo estoy ahí para fortalecerte. Pero te estoy pasando por esta situación porque ha nacido el ego. Hoy te bendigo, amada iglesia. Recuerda que tú eres la niña de los ojos de Dios. Te bendigo, amada iglesia, en el nombre de Jesús. Levántate en victoria. Largo camino te resta, pero ante todo, espera en tu Dios, porque Él te levantará. Y muchos verán cómo te levantas, iglesia. Y muchos dirán: esa iglesita pequeñita que estaba allá, mírala ahora cómo está.
porque hay un pueblo que se humilla delante de Dios para que Dios crezca en cada uno de los miembros de la iglesia. Porque creo firmemente que con Cristo vamos a la fija en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.